Muy buenas tardes, estimado auditorio. Estamos el día de hoy, 23 de julio del 2026. Es un tiempo de lluvias y por lo tanto, bueno, pues el ambiente es agradable y desde luego que sabemos apreciar los climas porque estando aquí desde Zapopan, Jalisco, bueno, nos ha tocado observar cómo florece la vegetación y bueno, ya los pocos bosques que tenemos y las pocas áreas en que vivimos, en donde, bueno, podemos pasar mejores momentos cuando hay arbolados, cuando hay pues todo este reino vegetal que tanto nos hace falta. Desde este lugar que es la colonia Seattle, que por cierto estamos a 25 metros de un andador muy importante. Aquí desarrollamos un programa que está auspiciado por el comité, que es un comité desde luego sindical universitario de jubilados de nuestra Universidad de Guadalajara, en lo que es la preparatoria número 7. Cada escuela, cada institución tiene su representación de jubilados. Y es así como estamos auspiciados y apoyados siempre para desarrollar pues este programa de tiempo y espacio para la reflexión y desde luego logrando toda una memoria y una suma de memorias de lo que hemos sido los universitarios y nos permite esto de la memoria pues reflexionar y esto pues con la finalidad de que quienes nos escuchan y que sobre todo cuando son jóvenes y en este caso, bueno, dirigimos a veces nuestras reflexiones a la comunidad que hoy nos están ya supliendo en los deberes de la docencia y la investigación educativa, ¿no? Es decir, tenemos ya nuevos jóvenes maestros, maestras que se encuentran haciendo actividades interesantes en nuestras dependencias universitarias. Y desde este momento tenemos la presencia de un personaje muy importante. Aquí el maestro Roberto Elías Negrete Reyes. Maestro, seas bienvenido. A la hora, mi estimado maestro. En este espacio que, bueno, al estar auspiciados precisamente por esta agrupación que representa los intereses de los maestros jubilados de la preparatoria 7, pues aquí Roberto Elías Negrete Reyes se encuentra para platicar con nosotros. Es decir, es muy importante que aprovechando este tiempo que tenemos, pues podamos ir conociendo, como hemos sabido ya, han venido maestras, maestros, estudiantes también de la misma preparatoria 7, incluso algunos empresarios que conocemos y que han venido aquí con nosotros a platicar. Y bueno, lo que hacemos es lo de siempre, todo un ejercicio de introspección a partir de que como personas, como seres humanos, bueno, tenemos un origen, tenemos todo un desarrollo y en este desarrollo pues hay muchas cosas que platicar porque es lo que nos llevó finalmente, digamos, a una labor de docencia, de investigación y desde luego de muchos aconteceres en donde los universitarios no nos podemos quedar callados, sino también nos ha dado también por participar en el escenario social en general, ¿no? Y político. Por ello, entonces, juzgamos conveniente empezar a platicar aquí, pues con toda confianza, Roberto, con toda la confianza del mundo, de que, pues, preguntarle a Roberto, primero, pues, sabemos, lo sé, porque, pues, no es la primera vez que estamos aquí frente a este programa que se masifica a través de las vías electrónicas. Bueno, pues yo conozco a Roberto desde muy chico, es decir, desde los estudios primarios. Sí, efectivamente. Sí, Sí, así y es. entonces me gustaría que de tu boca nazca tu origen, es decir, ¿dónde naciste y cuáles fueron tus primeras experiencias en esas etapas en que tú apareces como un miembro más de la sociedad comunal y en este sentido de lo que es la cultura del barrio, ¿no? Porque todos nacimos
en nuestras generaciones en los barrios. Definitivamente. ¿De dónde vienes tú? Fíjate que antes de iniciar, pues, muchas gracias por esa oportunidad que me estás dando de expresar algunos aspectos de mi vida personal, que pues para mí es algo interesante, que mis amigos conozcan con precisión cuál es mi origen. Fíjate que yo soy de un barrio, de los primeros barrios allá de Guadalajara del siglo pasado, o inclusive un poco más atrás, puesto que yo soy de un barrio conocido como el barrio de las 9 esquinas. Yo nací en la calle de Colón número 424, donde mucho tiempo se expendieron las famosas pitayas. Sí, ¿cómo no? ¿Todavía? Sí, todavía. Yo soy ahí, de ese barrio precisamente. Más bien, yo nací ahí, puesto que a la vueltita la calle se llama Leandro Valle. Sí, ¿cómo no? Se llama Leandro Valle la calle, y ahí vivían mis abuelos. Y entonces nací en Colón 424, que es a la vueltita, porque ahí estaba la partera, porque en aquellas épocas, yo nací en 1954, en aquellas épocas, pues sí había desde luego hospitales, pero las doñas acostumbraban aliviarse con las parteras, que en ese entonces fueron de un gran apoyo para todas las señoras que se encontraban embarazadas, para los hospitales, para los doctores ginecólogos, que los hombres en aquella época, también, bueno, yo creo que también en la presente, les interesaba más por razones pues muy cerradas, ¿no? En mi concepto, que eran celosos, que no querían que a sus mujeres les dieran sus partes nobles. Les vieran desnudas. ¿Verdad? Exactamente. Sí. Y entonces, pues fue una partera la que me trajo al mundo. Pero como mi padre, una de sus actividades, más bien su principal actividad o el modus vivendi que tenía para sostener a su familia era la lucha libre, porque mi padre fue luchador profesional. Entonces, como era la lucha libre su modus vivendi, pues mi padre nos traía de un lugar a otro. De ahí precisamente de Colón 2024, le ofrecieron un contrato a mi padre en la ciudad de León, Guanajuato. Nos tuvimos que ir a León, Guanajuato, porque allá estuvo como un año aproximadamente. Luego volvimos aquí a mi querida Guadalajara, y aquí ya nos establecimos definitivamente. Transcurrieron los años, concluí mis inicios como estudiante en el kinder, en el jardín de niños, que ya existían. ¿No eran guarderías? No, fíjate, ya era un kinder, un jardín de niños que se encontraba, se llamaba 18 de marzo. Mira. Porque en aquellas épocas pues era muy común darle prioridad a los nombres de los sucesos históricos que se significaron en nuestro país, como el día de la expropiación petrolera, el 18 de marzo. Ahí se encontraba en la calle de Niños Héroes y Faustino Ceballos. Creo que ya le cambiaron ese nombre a esa calle de Faustino Ceballos. El caso es que yo concluyo mi educación preescolar, y ándale que de ahí ya nos cambiamos, porque mi padre se retira de la lucha libre por una lesión que tuvo. Se tuvo que retirar de la lucha libre, y él, en base a sus amistades que había hecho durante la lucha libre, por ahí alguno de ellos lo logró acomodar en la Secretaría de Industria y Comercio, lo que hoy en día es la Secretaría de Economía. Mira. Y entonces mi padre se convierte en un empleado federal. Y como empleado federal tenían ciertas prestaciones. Y de ahí nos fuimos a vivir a unos multifamiliares. Después de haber andado en diferentes lugares, nos fuimos a unos multifamiliares que se encuentran ubicados actualmente inclusive en lo que hoy se llama Marcelino García Barragán, que antes era Boulevard Tlaquepaque. Sí, era Boulevard Tlaquepaque. Y la calle Enrique Pérez Arce, lo que era la calle 34. Son unos multifamiliares para los empleados federales. Muy conocidos, y eran departamentos grandes. Sí, eran grandes, eran definitivamente grandes, no como las otras casas del Infonavit, ¿no? Sí, no, eran departamentos grandes, efectivamente, a espaldas de una unidad que era para maestros, que se llamaba la unidad modelo. De aquellas casas que no había un ISSSTE después, o una tienda. Una tienda del ISSSTE. De hecho, ahí está todavía la tienda del ISSSTE. Todavía está la tienda del ISSSTE. Allí llegaste a vivir también. Ahí llegamos a vivir.
ahí estuve yo inscrito, bueno, mi madre me llevó a inscribir a una primaria que se llamaba Saúl Rodiles. Mira. Saúl Rodiles, y estuve ahí 3 años. Sí. Yo quisiera suponerme que yo fui vago de chiquillo, no lo recuerdo, inquieto, y de ahí, debido a ello, pues ándale que yo también quisiera suponerme que mi madre le platica a mis abuelos tenían sus amistades, y entre una de esas amistades había por ahí una mujer de un diputado en aquella época. Y le aconsejaron que me internaran. Que había sido construido aquí en Zapopan, en la colonia Constitución, un internado precisamente para hijos del ejército. Sí, originalmente así era. Exactamente. Y había uno por estado. Había uno por estado. Sí. Bueno, ese era el número 27 era para el 27 varones. para varones, porque sí. Aquí tenemos el internado Beatriz Hernández. Sí, para niñas. Para niñas, exactamente. El caso es que, para no hacer larga esa situación, resulta que me internan. Yo llegué al 4º año, estaba nuevecito el internado. Se inauguraba. Sí. ¿En qué año te acuerdas? Fue en 1964. En el 64. En el 64. Sí, ¿cómo no? Sí, en el 64. Ahí conocí, de veras, a una serie de amigos que con el tiempo hubo una hermandad. ¿Cómo no? Una hermandad. Éramos muy unidos, puesto que vivíamos ahí prácticamente, ya que estábamos de lunes a viernes. De lunes a viernes ahí estábamos. Si te portabas bien, podías salir los viernes. Sí, si no, no salías. No, y lo estoy diciendo porque ahí es donde coincidimos, en nuestra niñez también, en ese internado. Sí. Junto con tu hermano, Gustavo, ahí convivimos, ahí nos tocó pasar nuestros primeros años. Ya éramos unos adolescentes. Ya habíamos dejado un poquitito la niñez, porque fuimos muy ¿cómo se llama? Pues muy avanzados ya en nuestras vivencias y en todo lo que íbamos desarrollando. Pues es que por algo yo creo que al vernos muy inquietos, fuera de estos sistemas de mayor rigor, era un rigor militarista, ¿no? Sí. Porque además era casi castrense, porque nos tenían uniformes. Sí, andábamos uniformados, pero fíjate, algo importantísimo que para mí y para mi formación como ser humano fue haber estudiado ahí, porque las bases morales, las bases como estudiante, las bases como hijo de familia, las bases posteriormente como las que tuve que desarrollar en mis demás etapas como ser humano, fueron importantísimas para mí. ¿Cómo no? De hecho, eso me dio a mí de veras una expectativa de la vida, me abrió la visión de todo ello. Claro. Aunque yo nunca fui un buen estudiante, me caractericé por no ser un buen estudiante, pero fíjate que fui un buen deportista. Yo fui un buen deportista, no fui luchador porque no me tocaba ser luchador, porque entrené mucho tiempo lucha olímpica, cuando entreno lucha libre con un gran personaje de aquí en Jalisco, en México, como era Cuauhtémoc Velasco, que le decían el Diablo Velasco. El Diablo Velasco, sí. Él a mí me quería mucho, puesto que fue compañero de mi padre en la lucha libre. A ver, ¿tu padre cómo se decía o se llamaba o se daba a conocer? Mi papá, él luchaba enmascarado, se llamaba el Palomo Tapatío. El Palomo Tapatío. Sí, el Palomo Tapatío. Sin embargo, como era mejor pagado en el extranjero, mi padre anduvo mucho en el extranjero. O a veces, que la vida desde aquellas épocas pues era una vida que económicamente pues era carita. Y además ya éramos nosotros como unos 4 o 5 hijos que ya tenía mi padre. Entonces, luchaba con Palomo Tapatío y luego aquí venir y luchaba con su nombre, Roberto Negrete. Y así fue como transcurrió toda mi niñez, se puede decir, mi adolescencia. Para ese entonces ya ahí en los multifamiliares donde vivíamos, pues como que ya no le gustaba mucho a mi padre, y ya de ahí nos fuimos a vivir, ahora sí, a un barrio muy cercano a San Andrés, que era en la calle de Pensador Mexicano, más arribita, y la calle Díaz Mirón,
es mejor conocida como la calle 48 del sector Reforma, porque recuerda más bien dicho, que la Guadalajara de antaño se dividía en sectores, eran 4 sectores. Sí, el sector Hidalgo. El Hidalgo, Libertad. Y el Reforma. El Reforma. A mí me tocaba vivir en el lado del sector Reforma. Y estamos muy cercanos a San Andrés. Te hago ese comentario porque nos reuníamos con muchachos jóvenes de San Andrés. Órale. Como alrededor de San Andrés había otros barrios. Luego había otro barrio que se llamaba el barrio del Rotario, donde los rotarios lo intervinieron para hacer una unidad deportiva y promovieron ahí. Por eso se llamaba ese barrio del Rotario, que es específicamente donde hoy se encuentra la unidad médica Francisco Ruiz Sánchez, que por cierto la van a derrumbar porque van a hacer ahí una gran clínica, pues una gran unidad de emergencias como es la Ruiz Sánchez. Y te comento la afinidad que había con personas, con amigos de San Andrés, el barrio de los vikingos. Exactamente, y posteriormente pues ya se hicieron pues hacia rumbos más peligrosones, o no peligrosones, pero sí crearon o se unieron a la famosa Liga 23 de septiembre. Sí, fíjate que, bueno, te toca entonces una etapa de tu juventud, digamos, a nivel de secundaria, porque, bueno, seguramente la secundaria donde tú hiciste tus estudios de educación media básica estaba también de aquel rumbo, de la calzada hacia el oriente, y luego tu preparatoria también en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Sí, fíjate que yo estuve en la secundaria número 2, que estaba en la calle de Bartolomé de las Casas, en el barrio de Analco. En Bartolomé de las Casas, ahí nuestro director fue un hombre, un gran hombre, el maestro Víctor, se me fue ese nombre, Víctor Aguayo, se me fue el nombre. Una disculpa, porque se me fue el nombre. Ya había un director Cadena, ¿no? Víctor Cadena Aguayo. Mira qué bueno que me lo recordaste. Porque me daba pena no recordar ese gran hombre. Era muy famoso. Sí. Él y el secretario era también el maestro Mariano. El maestro Mariano también, que eran y los menciono porque también ellos intervinieron bastante en mi proceso educativo, ya que te insisto, yo siempre fui un muy mal estudiante, pero un magnífico deportista. No, es lo que te ganó también, pero además, bueno, la disciplina del deporte también te hace ser una persona disciplinada, desde luego. No, sí, claro, porque y eso además te aparta de los vicios. Mira qué bien que lo dices, porque sí es importante. Te aparta de los vicios, te aparta... Claro. En aquella época no había tantas cuestiones de drogas, ¿no? No había tantas, pero sí alcohol, pues bastante, ¿no? Alcohol bastante. Uno tenía amigos que pues, le entraban bastante al alcohol, pero uno tenía que abstenerse porque al día siguiente tenía uno que entrenar. Y los entrenamientos eran muy duros, entonces tenía uno que abstenerse de esas cuestiones. Mira. El caso es que yo continué en la secundaria ahí 2 años y medio, en Bartolomé de las Casas, y 2 años y medio porque ahí cambiaron la secundaria. Sí, pues eso eran 3 años. Sí, ándale que la cambia. ¿Hasta dónde? Pues a mis meros terrenos donde tenía muchos amigos, que fue en la unidad San Rafael o en el Parque de San Rafael. ¿En el Parque San Rafael? No, pues más cerca de San Andrés. Ahí pues estábamos ahí en el parque, en pleno barrio de San Andrés. Primero se juntaban. Y pues ahí conocí infinidad de amigos que posteriormente pues se fueron hacia el lado pues de las presiones sociales que ellos andaban tratando de presionar a la sociedad. Y es que fíjate que en aquel tiempo, bueno, el movimiento estudiantil de aquellos años estaba siendo muy influido, muy impactado por el escenario internacional. Recuerdo, bueno, la guerra de Vietnam, por ejemplo. Sí, cómo no. Y tú a lo mejor te tocó a ti, pues que algunas manifestaciones estudiantiles de la época se referían precisamente a la protesta de los jóvenes por esta guerra imperialista, ¿no? Sí, cómo no, definitivamente, y tan injusta, y sí, recuerdo muy bien que como estudiantes de secundaria íbamos a acompañar, no a la agrupación de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, que era la FEG,
Sí, porque nosotros teníamos otra agrupación, que era la Federación de Estudiantes Revolucionarios. ¿El FER? Sí. Que Chavo uno, pues apenas lograba entender por qué esas divisiones, ¿no? Sí, por qué todo ello. Claro. Pero yo observaba y no me agradaba que por el lado de la FED había unas conductas muy indisciplinadas tremendamente. Casi gangsteriles. Sí, fue la época. Sí, cómo no. Y por el lado de la Federación de Estudiantes Revolucionarios, fíjate que nada más hacíamos círculos de estudio. Hacíamos círculos de estudio. Era otra nuestra conducta. Además eran chavos de aquel lado de la ciudad. Todos éramos allá. Era el oriente y era San Andrés, digamos, como donde se iba radiando toda la cuestión de la influencia de los jóvenes de protesta, porque además el FER surge en disputa contra la FEG. Sí. La FEG que se originó en los ámbitos del poder y de los hijos. Hay que recordar que de los hijos que dirigieron esta organización estudiantil, pues eran hijos inclusive de exgobernadores. Así es. De Jalisco. Los famosos uno. Eran unas élites que manejaban la universidad y que el Frente Estudiantil Revolucionario surge pues con estudiantes humildes de las escuelas, sobre todo del Oriente, sí. Y que su principal demanda era pues la democratización de la universidad, y ahí es donde vienen las disputas. Eso era, y muy fuerte. Te tocó en secundaria y en la prepa, ¿no? Sí, fíjate que en la secundaria me tocó un suceso también muy fuerte, que casi pues no es porque uno fuera miedoso o algo así, pero bueno, también somos valientes, somos hombres y nos da miedo también. Sí, ¿por qué no? Es parte de la... Que me tocó presenciar una lucha que fue la FED, encabezada por Medina Lúa. Sí, Fernando Medina Lúa, sí. Al Politécnico Guadalajara. Ahí afuera del Politécnico se armaron los... Fue el año 1970. Bueno. Fue en el 70. Sí, yo lo recuerdo así, que casi yo creo que mi memoria lo quiso borrar, porque afortunadamente las riñas eran a palazos y a cadenazos. Sí. Muy raro el que era. En los barrios así era. Era el que traía armas de fuego. Era muy raro. Armas largas. Sí. No, pues yo quiero decirte que fueron por nosotros a la secundaria, creo que fue a la secundaria, ya no lo recuerdo muy bien, pero fueron por nosotros pues, para apoyarnos, nos dijeron, vénganse a apoyar. Pues no me jacto, ni me enorgullezco de ese acto, pero fuimos y les pusimos una recia a los de la FEC. Sí, esas pugnas, esas luchas estudiantiles se caracterizaban pues por esas pugnas, porque ahí lo que se jugaba era el poder de mandar en las escuelas. Desde luego que en las reuniones de barrio, ahí se decidía quiénes eran los candidatos en las escuelas. Era claro, curioso. Claro. Y una típica forma de San Andrés era eso. Allá en San Andrés, ahí se hacían sus asambleas, se discutían cómo estaban las cosas en las escuelas, y ahí con todo el apoyo de toda la raza se iban a apoyar a fulano, a sutano, según sean, y eran secundarias y preparatorias fundamentalmente, y luego ya después venían las facultades, ¿verdad? Sí, aunque quiero decirte que yo poco tiempo anduve lo que fue en el FER, e inclusive con los amigos de San Andrés, porque mi padre se empezó a dar cuenta de dónde andaba yo, y yo era un hijo obediente, como te digo, que en el internado tomé mis bases y que me sirvieron bastante, si no, quién sabe qué hubiera sido de mí, porque afortunadamente los amigos se daban cuenta pues que uno más o menos sabía defenderse, ¿verdad? Sí, claro. Y de eso bueno para el trompo, como dicen por ahí, bueno para el trompo. De eso se valía para llevarlo a uno, para pedirle a uno que los acompañara, porque, no sé, yo siempre desde chaval representé más años, porque estaba más crecido, fíjate. Más desarrollado. Un poco más desarrollado. Deporte, yo creo que el deporte, sí. El caso es que ese problema que hubo en el Politécnico Guadalajara, no en las instalaciones plenas, pero sí afuera, así afuera, eso hizo que concluyera yo la secundaria y no me fuera yo a la prepa más cercana a mi barrio, que era la vocacional. ¿Te tocaba la boca? Sí, pero porque ahí había más de aquellos estudiantes de la FEC. Sí. Y entonces yo lo que hice fue irme al otro extremo, que era la preparatoria 3, que ahí habíamos pura gente
que tenemos muchos conocidos en San Andrés. Ahí Sí, estaban. sí, la prepa 3, ahí por la de Mendiola. Era en la calle 48 y Gómez de Mendiola. 5 o 6 cuadras arribita de mi mero barrio. Te sentías más entonces yo me sentía muy bien ahí, muy identificado, ¿verdad? No, pues la pensaste bien, porque fíjate, a mí me pasa algo parecido, porque yo estando en la secundaria 5, que se acababa de hacer, la 5 era la 1, cerca de acá del Parque Alcalde, ahí por, pues es González Ortega, todo eso, la de Arista y todas esas calles. Y yo recuerdo que yo ahí me hice una enemistad terrible, pero de veras una enemistad con alguien que luego después era de los capos de las drogas ya con los años, y ya desde la secundaria me aventé un bronconón con esta persona, y yo sabía que esa persona se iba a ir a la preparatoria de Jalisco, porque pues todos también de ahí de la escuela de la secundaria 5, prepa de Jalisco, pues estaba unas cuadras. Sí, cerquita. Y yo dije, no, yo me voy mejor más lejos, me fui hasta la vocacional. Sí, fíjate nomás. Y ya cuando llegué a la vocacional, a la cual tú no quisiste entrar también por razones de conflictos, yo ahí voy a la vocacional y que me voy encontrando en la vocacional con quien tuve el problema. Pensé que se había ido a la preparatoria de Jalisco. Algo así me pasó también a mí, pero sí se la pensaba. Sí, ¿A qué escuela irse para no tener broncas? Definitivamente. Sí. El caso es que yo me voy a esa preparatoria, la preparatoria 3, que también ahí hubo algunos maestros. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas del maestro Felipe Rosas. Sí, cómo no. Creo que además escritor. El maestro Felipe Rosas, ahí estaba, sí. él era el secretario, sí. Y el director era el licenciado Antonio Cebes Fernández. Ah, sí, cómo no, un buen abogado. Sí, cómo no. Y pues nos veía muy bien, fíjate, muy bien. Bueno. Yo quise estar en la tarde, me concedió estar en la tarde, en fin, tuve mucho apoyo por parte de ellos, lo cual siempre se los agradecí cada que me los encontré, o a alguno de sus hermanos. Siempre fui muy bien tratado por el maestro Antonio Cebes Fernández. Concluyo la preparatoria, que eran 2 años, era de 2 años. Era de 2 años, nos tocó, a mí también me tocó. Sí. Yo fui la última generación. Sí, yo también. No, a ti todavía tú saliste antes que yo. Sí, salí un año antes que tú. Sí. Digo, para que sepan, él es mayor que yo, de una vez, ¿no? O sea, nomás pues no sé, nos ha tratado bien la vida hasta eso, ¿eh? Definitivamente. Pues aquí estamos. Aquí estamos todavía, ¿no? Y cállate que, pues, nos ha tocado despedir algunos compañeros y compañeras. Sí, definitivamente. Sí los recordamos mucho, porque ya cuando uno es jubilado, oigan, ya cuando uno, pues, ve las cosas de otra manera, sí empieza uno a ir a los velorios, ¿verdad? Y acompañar a los familiares y el pésame y todo eso. Sí nos ha tocado. Y aquí estamos, pues, como dices, podemos todavía externar nuestras ideas, nuestras inquietudes y dejar memoria. Y es lo que estamos haciendo aquí con Roberto. ¿Qué más? ¿Qué pasó de ahí, Roberto? Fíjate que ya de ahí, de la preparatoria, hice mis trámites, todo todavía que influenciado todavía por los amigos. Uno de ellos seguí su recomendación y me fui a estudiar a la Facultad de Economía de la Universidad de Guadalajara. Y afortunadamente en la Facultad de Economía, pues sí encontré otras amistades, pero sí encontré una serie de obstáculos epistemológicos. Ándale, muy profundos. Sí, que yo no era muy bueno para algunas cuestiones. Economía. Me doy cuenta de ello, pero fíjate que sucedió un caso que me avergonzó mucho ya en mi vida como ser humano. ¿Quién era el director de la Escuela de Economía? Era el que decían el virote. No, Javier Michel Vega, sí, claro. Era... bueno, yo no sabía cómo le decía, ¿no? Pero a mí ocurrió un suceso que me apenó muchísimo, porque yo debía la materia de matemáticas. Y había un maestro que por ahí, pues decían que tenía gustos muy especiales. Ya me imagino. y fui citado, fíjense, que fui citado por él a su despacho, que lo tenía en el condominio de Guadalajara. Este maestro, bueno, no quisiera dar su apellido, porque no sé si haya sido cierto, ya no haya sido cierto. El caso es que yo siempre fui no muy bueno para las matemáticas. Fui examinado por el maestro cuando él quiso,
examinarme después de que llegamos a su despacho. Yo fui acompañado del amigo que influyó en mí para que yo fuera economista. Él ya había terminado la carrera, llegamos a su despacho y el maestro gustosamente nos recibe, nos empieza a invitar unas cubitas de ginebra, no recuerdo si era ginebra o era vodka, pero pues yo no bebía. No era vino de consagrar, digo, que eso sí. A mí no me agradaba tanto en ese entonces las bebidas alcohólicas. Y yo le decía al maestro, pues aquí estoy, dígame qué voy a hacer y todo ello. El caso es que hasta que el maestro medio ya le alegró junto con mi amigo, pero yo nunca quise. Hasta que yo ya le decía, bueno, maestro, si no tiene oportunidad, pues en otra ocasión vengo. No, ya ándele, pues póngase ahí a hacer su examen. Ya me puse a hacer mi examen, lo concluyo y le digo, aquí tiene mi examen, maestro, ¿pudiera hacerme el favor de darme la calificación? Luego lo califico. No, maestro, para irme yo tranquilo, mire, pues está uno intranquilo. A ver, no, dice, usted reprobó. Está reprobado otra vez. Y se tiene 40. Y yo no esperaba, yo estaba así de espaldas, y de repente veo que el maestro dice, no, empieza a gritar, porque lo agarró mi amigo de los cabellos y le puso la pistola. Y yo, válgame Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Le puso la pistola y lo obligó a que me pusiera calificación. Caray. No, te digo, fue un suceso que cómo me apenó a mí. Bueno, te voy a decir, yo creo que este tipo de escenas se vieron muchísimas, Sí. Se vieron muchísimas en la misma universidad. Y créeme que lo narro porque eso dio origen a que yo fuera abogado. Fíjate. Eso dio origen. Para empezar, el maestro Javier Michel Vega, él era papá de Eunice, ¿cómo no? Sí. Y Eunice Michel, ya con el transcurso de los años, nos conocimos, fuimos amigos, porque ella dio clases un tiempo en la preparatoria. Sí, fue maestra. Algunos recordarán que ella fue nuestra compañera, la maestra Eunice, que no quiero decir como le decíamos, porque es un poquito despectivo, pero ella es una gran persona. Claro. Pero ella era muy amiga de un compañero que se llamaba Ramón Campaña López, le decían el carnicero, que él andaba mucho por ahí en la Liga 23 de septiembre. Sí, y todo ello le pisaba los callos al maestro Michel Vega. Y entonces él no podía saber que alguien era de la calzada Independencia hacia arriba, hacia el oriente. Todo ello lo veía él pésimamente mal. Y además porque él era militar. Cuando regreso, eso fue un viernes, regreso un lunes a clases y me mandan a llamar. Negrete, pues que pases a dirección. Llego a dirección y veo una mesa así como esta, donde vi un montón de maestros, y pues yo nunca imaginé que era el consejo de escuela. Y era el consejo de escuela, era la comisión disciplinaria, algo así del consejo de escuela, y ándale que fui expulsado, pero como no era un consejo de escuela, quiero decirte que nuestra ley máxima, la ley orgánica de la universidad, no le daba facultades no eran competentes para expulsarte, pero sí para ponerte a disposición del Consejo General Universitario. Yes. Entonces el maestro me dijo, ya no se me ande parando aquí porque usted va a ser expulsado de la universidad y no quisiera verlo por aquí y ordenar que lo sacaran. Pues eso, híjole, qué triste, me puso un tiempo, pero de ahí inmediatamente me fui entonces sí, y empecé a ir a la Federación de Estudiantes de Guadalajara, lo que yo no iba, no me agradaba. Fui porque ahí quienes dirigían la federación eran amigos que habíamos convivido, nos habíamos creado en mi barrio, como fue Rafael Castellanos, que era el secretario de Actos y Acuerdos, que le decían el pájaro, y se lo había llevado Félix Flores Gómez como presidente. Y le expliqué cómo estaban las cosas y él me dijo, no te preocupes, vete tal día. ¿A dónde quieres entrar? No, pues a derecho. Vete tal día. Y fui el día que me citó, me entregó mi orden de pago, me dijo, aquí tienes, ve y págala, tú no vas a salir en dictamen porque no quiero que lo vea Michel Vega, porque va a haber problemas. Mira. Así es que, toma, tú ya estás admitido. Y a partir de ahí empezó, de veras, ahora sí, que se me abrió todo un panorama. Otra etapa de mi vida. Fíjate. Y así llego yo a la Facultad de Derecho.
Fíjate nomás. Y ahí es donde vuelvo a encontrar a mi gran y querido amigo, maestro Jaime Eloy Ruiz Barajas. Ahí nos volvemos a encontrar después de muchos años, Roberto. Después de muchos años nos encontramos. Sí. Empezamos nuestras labores políticas, estudiantiles. Estudiantiles, fue una etapa interesante, ¿no? Porque llegamos a organizar muchas cosas ahí en la facultad. Y bueno, en este sentido creo yo que para ti significó, pues mira, una gran oportunidad porque, bueno, pues tú has postulado el derecho, eres buen litigante en varias ramas, sobre todo en la penal, ¿no? También. Sí, en materia penal. Sí. Pero yo a lo que voy es cómo, digamos, el destino de las personas, en un momento dado, se encuentran, porque de haber estado en el internado, en aquella primaria militarizada, que originalmente era para los hijos del ejército, de haber tenido, pues sí, lo que tú también experimentaste, ¿no? La disciplina, el aprender varios oficios, porque estudiábamos en la mañana y en la tarde. Sí, teníamos clases en la mañana y en la tarde. Teníamos clases en la mañana y en la tarde, es que estábamos ocupados todo el tiempo, y de esa manera aprendimos, ¿por qué no decirlo? También hasta las artes marciales, la disciplina, la banda. Yo estuve en la banda de guerra, por ejemplo. Tú eras deportista, pero yo acá estaba en la banda de guerra, ¿no? Y sí, o sea, yo recuerdo, yo iba, digo, para también que lo se enteren quienes nos están escuchando y viendo, pues él iba más adelantado por la edad. Mientras tú ibas en cuarto, yo estaba en tercero. Y así es que entramos precisamente en el 64, inaugurando este plantel escolar acá, cuando la Constitución todavía apenas, o sea, nosotros vimos cómo surge la Constitución. ¿Cómo nació la Constitución? ¿Cómo nació? O sea, nosotros vimos nacer a la Constitución, un fraccionamiento que era de los grandes en aquella Zapopan, que apenas se poblaba. Se iba poblando precisamente por digamos, un fenómeno que se dio en todas partes del país, ¿no? Bueno, había más, acuérdense que después de la Revolución Mexicana había más población rural que urbana. Sí. Entonces, se empieza a dar a través de la industrialización que se concentra en la ciudad, se empieza a hacer ese fenómeno de migración hacia las ciudades, y Guadalajara pues empezó a recibir migrantes de varios estados vecinos, y la Constitución de eso se llenó prácticamente. Entonces eran colonias proletarias, humildonas. Pero el estadio, digamos, la escuela era a la orilla de la ciudad. Era a la orilla de la orilla, sí. Entonces, de haber estado allá en aquellos años 60 y luego reencontrarnos en los años 70 en la Facultad de Derecho. Yo ya había estado en la Facultad de Ciencias Químicas. A mí no me corrieron como a ti, pero yo sí también tuve que salir corriendo de la Facultad de Ciencias Químicas por broncas también. Pues éramos personas con cierta ideología. Pero yo, por ejemplo, sí me metí más de fondo a estas cuestiones. Sí, pero tú no te radicalizaste como muchas gentes, compañeros nuestros que se radicalizaron feamente. De hecho, algunos desaparecieron, los mataron. Claro. Yo alcancé, a mí en el 77 me secuestró la Dirección Federal de Seguridad, por ejemplo, por lo mismo. Pero sí, después de haber pasado por todo esto, pues fui a dar a Derecho, que ahí nos volvemos a reencontrar, y ahí es donde empezamos a tener ya pues visión conjunta de manejar un proyecto político, y nos interesó mucho la política en la Facultad de Derecho, que por cierto, pues mucho nos estimó el director. Bastante, sí, como no, Pepe Moraluna. Pepe Moraluna, que nos lo ganamos porque sabía que íbamos con buenas intenciones de levantar a través de muchas actividades académicas y culturales, cosas que nunca se habían dado en la Facultad de Derecho. Así es. Hay muchos ejemplos al respecto, y es donde sí me toca ya recordar. Tú, me acuerdo que me dijiste, salúdame a tu hermano Gustavo. Sí. Gustavo, pues él estudió en ingeniería. Él se hizo ingeniero en comunicaciones y electrónica, y bueno, pues es así como empezamos a trabajar en la Facultad de Derecho. Y también yo me voy a la Facultad de Filosofía y Letras por las tardes, en la mañana iba a Derecho y en las tardes, y pues por ahí nos empezamos a reunir, a trabajar. Sí, es interesante que haya narrado, le he dado a conocer aquí por ahí a las personas que nos están viendo y escuchando, sí. Hacerles saber cómo ahí en la Facultad de Derecho fue interesante para mí,
porque yo he venido sosteniendo que siempre fui un muy mal estudiante, pero a partir del tercer año, y lo menciono pues por si algún joven que hubiese sido como uno, tenga la experiencia y tenga el deseo de veras de que cuando se encuentre uno en una licenciatura, cuando le toque a uno dar el servicio social, hay que darlo. Hay que darlo porque ahí es en donde también se sientan las bases para que ya en la vida de uno como profesionista pueda uno desenvolverse sin temor al fracaso. Eso fue lo que me ocurrió a mí después de haber sido una persona en la Facultad de Derecho, que el maestro me decía, fulanito, tiene 60, gracias maestro, con eso quiero más, y siempre con una visión muy tonta que uno decía, mi título va a decir abogado, no va a decir abogadote ni abogadito, va a decir abogado. Era nuestro criterio tan tonto que lo vi y lo menciono así porque a partir del tercer año, cuando ya me tocó dar mi derecho, me tocó dar en la otrora penal de Oblatos. ¿Cómo no? En la otra penal de Oblatos, ahí me tocó dar mi derecho, mi servicio. Ahí, si no es por un maestro, el maestro Alfredo Delgado, que él era el encargado de servicio social y que era también de nuestro barrio de San Andrés. Si no hubiera sido por él, yo creo que hubiera fracasado yo totalmente como estudiante y también como pasante de derecho, porque todos los casos que él me empezó a dar, él me orientaba totalmente bien y desde ahí supe cómo poder estudiar un expediente de 2, 3 legajos de hojas, supe qué era lo interesante. Y así es como me enseñé y como me vine superando y creo que después de 40 años algo sé de los litigios. Pues, ¿cómo no? Negrete, pues si yo recuerdo que, bueno, pues ahí te fuiste formando profesionalmente, pero también hubo la oportunidad que te incluyeras en un proceso educativo de enseñanza en la Universidad de Guadalajara, que fue una gran importante oportunidad que tú tuviste para que ingresaras a dar clases justamente de la preparatoria 7. Sí, definitivamente. Era mi segundo capítulo que iba a señalar. Así es. Porque nunca me ha gustado a mí ser el ridículo. Y si yo iba a ser abogado, tenía que ser un buen abogado. Claro. Tenía que agarrar las leyes, los códigos, la jurisprudencia y enseñarme. Cuando menos manejarlas someramente, si no al 100, pero sí someramente y saberme defender. En eso estábamos cuando estábamos en tercero, creo que ya estábamos en cuarto año de Derecho, cuando fui invitado, cuando se me puso por ahí una trampa muy fuerte para que yo me convirtiera en mejor estudiante, porque fui invitado por el maestro Jaime Eloy para suplirlo a él, a dar clases en la preparatoria 7, porque recuerda que había sido tú mandado por el licenciado Raúl Padilla López, que en paz descanse, a la Ciudad de México para que lo representaras en la Confederación de Jóvenes Mexicanos. Así es. Y yo en ese caso, yo te decía, pero yo qué voy a hacer, ¿qué es la filosofía o qué? Y mis grupos eran de filosofía. Nos dimos una encerrona en el exconvento del Carmen. Sí te acuerdas. Sí. Por, no sé, casi un mes. Llevaba yo mis libros de... Casi un mes, estudia, y mira, así, asado. El caso es que ahí iniciaron mis pininos, gracias a mi querido y estimado amigo Jaime Eloy, ahí iniciaron mis pininos como maestro, y fue la base. Y de ahí empecé yo, por mí mismo, a superarme. Y gracias a todo ello, pienso que logré superarme, puesto que me he encontrado alumnos que me han dicho, maestro, gracias a usted, sucedió esto y esto y esto y esto y esto, gracias a usted soy abogado, gracias a usted soy un hombre de bien, en fin, como todos nosotros los maestros, que eso nos han expresado algunas personas que nos encontramos que fueron nuestros alumnos, pues acuérdense que fuimos más de 30 años maestros. Yo, por lo que corresponde a mí, yo fui 38 años maestro presencial, y un año fui también presencial, pero no estaba mi nombre, estaba el nombre del maestro Jaime Eloy, el grupo, hasta que un gran amigo, como fue el doctor Armando Macías Martínez, sí, cómo no, él, cómo me ayudó, cómo me apoyó, sí. Yo lo estimé muchísimo al doctor Armando, igualmente, independientemente de todo lo injusto que lo trató la universidad, y no la universidad, sino que quienes dirigían la universidad en aquella época, a nuestro querido amigo Armando Macías Martínez. Quiero dejar constancia de ello, porque creo que es justo esa situación. Claro. Al grado de que estuve 38 años dando clases, y ya cuando de repente me dicen, tienes que
ya puedes jubilar. ¿Cómo que me puedo jubilar? No, pues sí, tienes que jubilarte ya. Ya llegó tu periodo. O sea, la vida se fue, el periodo ese tan positivo para mi propia vida se fue rápido se me fue. ¿Qué tal? Y es que, digamos, no sé, pero la labor docente, de que siempre estás esperando cada 6 meses ver nuevas caras de jóvenes y que van pues a escucharte y también a que tú los acompañes en su desarrollo, en su crecimiento, en los conocimientos que te corresponden según la materia. Y la verdad es que como que se llena uno también de emoción, fíjate, y como que se rejuvenece uno también cuando uno está en contacto con jóvenes, porque también tienes que ser jovial, porque pues imagínate 30 años, más de 30 años, no son igual los estudiantes que tuviste al principio con los que ahora tienes, porque han transcurrido 2, 3 décadas, donde ya la cuestión de la cultura que se maneja, de los, digamos, las tendencias y todas las cuestiones culturales y hasta de psicología social y todo, pues son otros jóvenes y hay que estar uno también adaptando. Bueno, a ese grado que a ti también te tocó tener que hacer estudios de posgrado, ¿no? Sí, fíjate que afortunadamente, cuando se nos dio la oportunidad, bueno, yo digo se nos dio porque tú llegas como director, tú llegas a dirigir a una de las escuelas recién creada que era la preparatoria número 10, llegas como director, me invitas a que yo te ayude ahí en tus funciones y yo prefiero irme en lugar de secretario, prefiero irme de oficial mayor, pues para tener ahí más tranquilidad, estar en oficina y continuar dedicándome yo al litigio, porque yo nunca dejé el litigio, no obstante que yo era directivo en la universidad, y ahí se me dio la oportunidad también, acuérdate que por ahí se nos dio la oportunidad de estudiar una maestría. Claro. Pero como yo entre semana no quería yo faltar a mis funciones como trabajador administrativo de la preparatoria 10, resulta que yo preferí irme los sábados. Sí. En los sábados me inscribí en la maestría de educación superior, era una terminación en administración educativa. Mira, pues y me fui para allá a Ocotlán, al Centro Universitario de Ocotlán. Ah, mira. Sí. Allá me fui y allá estudié yo mi maestría, mi posgrado, y lo concluí precisamente. Sí, claro. Y por eso tengo por ahí una maestría. Fíjate, es interesante esto que lo conozcan, porque justamente en la misma preparatoria, una de las cosas que en aquel tiempo yo veía la necesidad es de que mis maestros, mis maestras, pues se pusieran a estudiar. No existían condiciones, pero yo dije, bueno, como director de la escuela, tengo que dar facilidades para que estudien mis maestros, y acomodarles mejores sus horarios. Y yo recuerdo que en una asamblea general con todos los maestros me les dije, ¿saben qué? El futuro de esta universidad, el futuro de la educación, es que nosotros como maestros, las compañeras como maestras, nos preparemos mejor. Y bueno, yo los invito a que estudien una maestría, y qué bueno que fuera relacionada pues a nivel disciplinar, bien con los conocimientos que quieran fortalecer, o bien por el lado educativo. Y entonces yo como ejemplo dije, bueno, yo me voy a inscribir en una maestría. Yo me inscribí en una maestría como, digamos, como poniendo la muestra de que sí se puede ir adelante. Vámonos, todos. Y así es que se dieron las facilidades también para que hicieran también el posgrado semiescolarizado y semipresencial, y que con todas estas modalidades y convenios que se hicieron con instituciones también de la Universidad de Guadalajara, fue que se logró. Yo mi posgrado no lo hice en la Universidad de Guadalajara, la hice fuera, pero dentro de la misma Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces, de ahí que todo fue tendiente a mejorar, ¿no? Sí, bueno, tú hiciste gestiones inclusive para facilitar que el maestro se inscribiera. Hiciste gestiones ante la propia universidad y te lograste traerte las clases de maestría a la preparatoria 10, que se encontraba aquí en Los Belenes. Así es. Entonces, de ahí pues de que aquí el maestro Roberto Elías Negrete Reyes, pues ahora que
después de haber cumplido su etapa tan importante para cada uno de nosotros, significa mucho el haber salido a la juventud, que luego después nos sorprenden en que luego al rato se hacen hasta gobernadores de Jalisco, diputadas. Oye, aquí han estado precisamente dos jóvenes egresadas, mujeres de la preparatoria 7, que ya fueron diputadas, una federal y otra diputada local. Pues da gran satisfacción saber de que inclusive hoy nuestra rectora general también es egresada de la preparatoria 7. Entonces, como que son elementos que a uno lo enaltecen y además te dan ganas de seguir participando, en tener espíritu de servicio. Y creo que tú te has enfocado tu tiempo defendiendo los derechos de los maestros, ¿no? Platícanos de eso. Sí, fíjate que desde que yo era maestro activo en la preparatoria 7, resulta que con el transcurso de los años yo me daba cuenta de grandes injusticias. Y hablo de grandes injusticias porque llegaba un director y llegaba con su gente. Y las clases que habían quedado acéfalas se las daba a su gente. Y maestros que todo su tiempo fueron maestros de asignatura, pues nomás veían pasar las materias, y veíamos que llegaban maestros nuevos con los grupos que uno había anhelado tener y resultaba que no. Veía cosas sumamente injustas y las personas que llegaban no eran, para el criterio de uno, no eran buenos maestros. Uno los veía inmediatamente que decía caray, yo no sé cómo fueron invitados, pero eran amigos del director en turno en ese entonces. Sí. Todo ello a mí me causaba pues escozor, yo decía, con ganas de, porque yo vengo de lugares en donde lo que fuese justo, apoyar al amigo, aquel que tuviera méritos, claro. y aquí no era así, entonces dije, bueno, pero en su momento voy a hacer yo valer algún derecho de los maestros, sí. Porque yo veía que llegaban, en este caso nuestros representantes, que eran, sí. En ese entonces se llamaban delegados delegados sindicales, o secretarios delegacionales, que hoy se llaman, sí. pero siempre ahora sí que eran lo que fueron los sindicatos charros, ahora sí que eran delegaciones charras. Traducidas totalmente, al ámbito universitario. Porque se hacía lo que el director quería. Yo decía, ¿cómo es posible eso? No es posible. Bueno, yo fui invitado varias veces a formar parte del consejo de escuela. Uh-huh. Y siempre se me asignó a mí a lo que era la Secretaría de Trabajo y Conflictos, algo así se llama. Mira. Pero siempre con la intención de que, a ver, licenciado Negrete, le vamos a mandar a determinado maestro o maestra que cometieron alguna indisciplina para que tome cartas en el asunto, pero queremos que tome cartas en el asunto y que los amuele. Caray, yo decía, ¿cómo? Primero ¿por qué? Hay que escuchar. No, espérenme. La propia ley, nuestra ley máxima, nuestra carta máxima señala que a todo mundo tenemos que darle el derecho de ser oído y vencido. Así es. Así es que tenemos que darle su derecho. Sí. Y yo resolvía a favor de los maestros normalmente. O sea, ¿en qué sentido? De que no lo iba a correr, porque además no éramos competentes para ello. Y yo se los había dicho siempre a quien formaba parte de la dirección de ese entonces, no tenemos la competencia, tenemos que ponerlo a disposición del CUEMS. Y CUEMS, si lo van a correr, tiene que ponerlo a disposición del Consejo Federal Universitario. Claro. A lo máximo que yo decía, no, me decían, no, pero castígalo entonces 3 meses. No, pero para mí no es un castigo. Es decir, para mí nada más hay que llamarle la atención y se acabó. Hasta ahí. No, pues todo eso les empezaba a molestar. Les molestaba. Y yo quisiera suponerme, y sobre todo por mi apellido, porque hubo gentes incómodas para los diferentes rectores. Hubo gentes incómodas por mi apellido Negrete. Hubo unos personajes en la universidad, que todavía hay uno de ellos, que siempre, por personajes muy positivos, personajes muy cultos, personajes que siempre estaban tratando de ver por los derechos del maestro. Del trabajador universitario, del trabajador académico. Uh-huh. Y siempre me obstruyeron, porque luego ya cuando yo veo que dije, bueno, pues de qué manera se va a poder solucionar esto, que el maestro de asignatura tenga lo que se merece. Había algunos maestros
sumamente brillantes, con una serie de conocimientos. Con muchos años esperando una homologación, una reubicación. Exactamente, y nomás veían que pasaba todo eso. Hasta algunos ya habían estudiado su posgrado, ¿no? Y todavía hay quienes. Y todavía ocurre eso en la universidad, quisiera suponerme. El caso es que por vez primera dije, no, pues me voy a postular para ser delegado, ya no recuerdo cómo se llama, pero delegado sindical, vamos, de los académicos, de los maestros. Sí. No, pues no hubiera dicho eso, porque inmediatamente fui obstruido totalmente desde un director que era de por allá de mis rumbos, desde un director que se llamaba Emilio. Cómo no. Desde ahí desde ahí empecé a ser obstruido plenamente para que yo no me lanzara, o a las personas que ya iban a formar parte de mi planilla, les llamaban para que no estuvieran conmigo. Fíjate nomás. El caso es que, afortunadamente, en ese entonces ya en nuestro sindicato, que ya estaba formalizado como tal, había también algunos amigos. Sí, cómo no. Había algunos amigos que me decían, no, te vamos a apoyar. Tú síguele y te vamos a apoyar. Y sí, mira, no querían que yo tuviera la candidatura, y tuve la candidatura respetado y respaldado por nuestro secretario general del sindicato. Sí. Me apoyaron, tenía yo la secretaría, pero yo nunca esperaba que hasta las secretarias, que yo creo que ni estudios tenían, les daban clases. Les daban sus clases para que tuvieran derecho a votar en contra mí. ¡Ay, híjole! ¿Qué cosas de poder se manejan tan insanas y que contradicen totalmente, digamos, si estamos en una institución educativa y si nos fuéramos a la Constitución Política de los Estados Unidos en su artículo 3, donde dice que la educación pues debe ser una educación basada en la democracia, en vivir, bueno, pues hay que vivir practicando, la verdad. Es decir, si nosotros fuéramos de veras respetuosos desde las instituciones donde tenemos que educar a los jóvenes para que sean ciudadanos con conciencia democrática, ¿cómo lo vamos a hacer si ni siquiera en las mismas instancias en donde tenemos que dirigir y organizar los proyectos educativos, pues cometemos graves injusticias, ¿verdad? Totalmente. Entonces, que la primera ocasión pierdo creo que por 3-4 votos. Fíjate, ¿no? Ok, perfecto. Pero se daban cuenta que los maestros no aceptábamos la forma de dirigir una dependencia educativa, no lo aceptábamos. Pasan los 2 años, porque los periodos son de 2 años, y al siguiente periodo nuevamente me postulé. Y nuevamente fui obstruido horriblemente. Bueno, al grado de que yo creo que era tanto el temor que les daba que yo fuese candidato, porque me lo decían, el propio secretario general del sindicato de aquella época me decía, pues ¿qué han visto en ti o qué? Porque te temen. Y lo único que les dije es, ¿sabes por qué temen? Porque ha habido ocasiones en que me han ofrecido a mí clases, porque yo soy maestro de tiempo completo, pero clases para que yo dé, en clases de asignatura, yo les digo, dénselas a los maestros. Claro. Permítanme dárselos a los maestros de asignatura. Claro. Son para ellos las clases. Y quizá a lo mejor porque, como sabían, pues que mi propia profesión, que a eso me dedicaba totalmente, claro, que yo ya había tenido algunos que veres para salvar jurídicamente a algún maestro que tuvo problemas en la Universidad de Fuerte, que inclusive fueron despedidos, y que logré que fueran nuevamente reinsertados, que fueran reubicados. Sí. Y yo creo que, yo creo que eso fue lo que ocurrió. Mis tops, no hay problema, tú, si quieres ser nuevamente candidato, lo vas a hacer. No, sí, quiero ser nuevamente candidato. Hablo con mis maestros con los maestros, porque quiero que sepas que en una delegación académica hay 30, está formada por 30 maestros, entre propietarios y suplentes. Entonces, luego tuve mis maestros, pero mis maestros me dicen, a ver, Negrete, si te ofrecen a ti algo, no nos vas a dejar así. ¿Cómo creen? Les dije. ¿Cómo creen que yo voy a...? chantaje que sí, no, para nada.
Y como varios amigos me conocen, dicen, no, aquí con él no hay ningún problema. Claro. Ok, pues ándale que sí, fui por ahí tentado. Mandado llamar. Fui tentado y me dijeron, Negrete, no seas candidato para tu tren y a cambio te vamos a dar la dirigencia de una preparatoria. Bueno, más, una dirección de una preparatoria. Una dirección de una preparatoria. Con tal de que dejara. Y me dice la persona esta, que ahora y sigue siendo un todopoderoso en la universidad. Claro. Y me dice, cuando regrese yo de Estados Unidos, que voy a la inauguración de la FIL de Los Ángeles, me dices. Digo, no, de una vez te digo, no hay necesidad, de una vez te digo, yo no la quiero, lo que tú me puedes ofrecer yo no lo quiero. Pero de mis 29 compañeros restantes, habla con cualquiera de ellos, y si alguno de ellos lo acepta, créeme que yo renuncio a la candidatura. Órale, hasta ese grado llegó. A ese grado. El caso es que a partir de ahí, jamás me volvió a hablar, ni como para solucionar esa situación, ni hasta la fecha donde nos vemos, nomás se me queda viendo así como con cierto rencor, porque fui candidato y ya les andaba. Y todas esas obstrucciones siempre fueron durante el periodo de un hombre como ese amigo que te digo, bueno, amigo por decirle de alguna manera, que se llama Emilio, y una mujer que en los últimos periodos durante 2 periodos, me obstruyó totalmente. Pero bueno, yo nunca fui rencoroso, ni mucho menos. Adelante, felicité a mis compañeros que me ganaron, entre comillas, y adelante. ¿Sí? Eso me hizo retirarme medio frustrado de la universidad. Dije, bueno, pues ni hablar. No alcancé a llegar. Otro amigo también, de la misma línea de amigos, también también fue candidato. Sí. Y le hicieron lo mismo. Entonces, tú dices, pues no vamos a llegar si no hay si no se convierte uno en un hazme reír del propio dirigente de esa dependencia. Sí. Por lo tanto, entonces, me fui jubilado y ándale que llego con los jubilados, ya a nuestro sindicato, claro. Ya con los pensionados y jubilados, llego, por primera vez fui invitado a ser yo el secretario de finanzas. Mira. Tesorero, vamos. Sí. Estuve los primeros 2 años y le dije a quien me invitó, le digo, sí, te apoyo. Pero el siguiente periodo yo voy a candidatear. Y me dice, pues ya veremos. Ok, está bien. Concluye su periodo. Se viene el proceso de elecciones que marcan precisamente nuestras normas, o sea, nuestros estatutos y reglamentos. Las convocatorias. Se viene todo ello. Entonces, le digo, yo me voy a postular y me postulé. Y entonces él me dice, ¿y para qué lo haces? Yo te voy a ganar, voy a hacer ser el pabilo de tu candidatura con los votos y todo, porque la gente está conmigo. No, está bien. No hay ningún problema. No, pues mira, ¿cuál fue la sorpresa de que acudimos como unos 50 a votar? Y yo tuve 40 y tantos votos, y él nomás tuvo 2 o 3 votos. 2 o 3 sí. votos. Ahí está, fíjate nomás. Pero hasta cuándo y dónde se ve claramente, bueno, pues que a ti los compañeros, las compañeras, pues te veían con mucho respeto. Afortunadamente. Y porque además siempre has reflejado que eres una persona de palabra, o sea, y muy fiel a los principios y a lo que se acuerda es hasta ahí, ¿no? O sea, sin tener dobleces ni debilidades por el poder, así nomás, poder por el poder, sino más bien el servir a los demás. Y afortunadamente lo que hizo, considero, que los compañeros se inclinaron por mí, fueron el plan de trabajo, el proyecto de trabajo, claro, porque considero que quien represente a los pensionados y jubilados no nomás es para organizarle desayunos y comidas y festejos, claro que no, claro. Porque tu vida como universitario, tu vida como académico, no termina con tu jubilación o con tu pensión. Debes de seguir tú siendo un ser, debes de seguir siendo un agente de cambio social, debes seguir continuando. Sí. Entonces yo por ahí propuse precisamente la creación
a instancias tuyas, la creación de este tipo de difusión, espacio, claro. De este espacio de difusión, que me pareció muy interesante, claro. Para que, y todos los maestros han sido invitados para que se expresen aquí, que se expresen sus experiencias, un tema determinado, claro, porque quiero que sepas que entre los pensionados y jubilados, caray, hay gente sumamente positiva y muy brillante. Sí, vamos a insistir a que vengan, ahora que, bueno, pues por si no lo saben, Roberto Elías Negrete Reyes es de nuevo, ¿verdad? Y sí sería bueno que nos platicaras cómo estuvo. Sí, eso, cómo no, para que no. Concluye mi primer periodo de 2 años. Y en un día del maestro, del siguiente año, porque el primer periodo que yo fui representante fue del 2022 al 2024. Mira. Fue el primer periodo. En mayo del 2024, en el festejo del Día del Académico, me despido de los maestros. Les di las gracias por haberme dado la oportunidad de servirles y no me dejaron. Se opusieron, me dijeron así al unísono, no, queremos que tú continúes, queremos que tú continúes. Bien, pues continué, yo no me hacía nada, al contrario. A mí me agrada muchísimo servir a mis compañeros, tratar de orientarlos, claro. A veces en el desconocimiento que tienen, sobre todo en el ámbito laboral, claro. En el ámbito laboral, en el ámbito fiscal, que si bien es cierto que yo no soy una persona que tenga que ver mucho con las cuestiones impositivas, pero sí sé interpretar el derecho, claro. Porque el derecho no nomás es leerlo, sino que hay que interpretarlo, claro. Y sobre todo también en varias cuestiones de carácter civil, mercantil, me ha familiar. tocado conocer que has ayudado a algunos compañeros. He procurado de alguna manera ayudarlos, orientarlos. Y entonces todo ese tipo de aspectos me llenan como ser humano, y sobre todo el hecho de que yo pueda ayudarle a un amigo, claro. a un compañero, que siempre es lo que yo hubiera querido hacer, pero ya como activos. Sí, claro. Nunca me dejaron. Nunca me permitieron. Sí. Y entonces acepté otra vez la candidatura. Y ándale, que otra vez. Y pues es que nadie se opuso. No, bueno, pues nadie. Fue unánime. Fue unánime. Fue unánime y nuevamente. Ocasión. Sí, fue del 2024 al 2026. Sí. Nuevamente concluí otra vez en el mes de mayo, otra vez en un festejo del Día del Maestro, y otra vez volví a hacer la misma porque era como me correspondía. Era de veras que como ser humano, dar las gracias a tus compañeros que me permitieron estar en una posición donde podía de alguna manera intervenir a favor de ellos, ¿no? Y sobre todo, desgraciadamente, mira, quiero decirte lo que hace unos momentos nosotros mencionábamos, que hemos sido testigos de que varios compañeros se han ido de este plano. Sí, claro. Varios compañeros, entre ellos grandes amigos que uno nos ha sentido totalmente. Salvador Muñoz, Víctor González Esparza, el ingeniero Rogelio, bueno, ahorita en este momento Tito, en este momento se me olvida, ¿no? Últimamente fallece un compañero que estuvo con nosotros en la preparatoria 7, Cuauhtémoc Valderas. Él estuvo con nosotros en la preparatoria 7 un tiempo, ya después de ahí, por su gran capacidad, lo invitaron también a ser maestro del CUCH. Ahí estuvo, se nos puso muy malo, y pues desgraciadamente la naturaleza lo llama, y fue llamado pues a otros planos. Híjole, pues entonces eso fue pues muy triste, y yo he procurado de alguna manera pues apoyar sobre todo a sus deudos. Y mira, tanto se ha apoyado que desgraciadamente, no sé si por nuestra desidia, no sé si por nuestros descuidos, no sé si es por nuestra ignorancia, pero el académico, el jubilado, el pensionado, nunca está al pendiente de cómo se encuentra su postmortem, de cómo se encuentran sus documentos, su póliza del seguro social, del seguro de vida, al grado de que me di a la tarea de hacer una guía, Sí, yo la tengo. Para todos los maestros que yo represento, que sepan de la A a la Z, qué se hace, fallece, luego qué tengo que hacer, todo lo que hay que tener, a todos se los proporcioné.
Claro, qué bueno que lo dices. Porque claro. quien no lo hizo, ándale, que de sus deudos quedaron desprotegidos. Caray. Cuando me entero, pues me doy a la tarea de apoyarlos. Fíjate nomás. Me di a la tarea de apoyarlos, que hasta llegué a demandar precisamente pues que se les diera el recurso económico que era, y lo he logrado, pero después de 2 años. Entonces digo, no hay necesidad, como maestros sabemos que todos tenemos que irnos de este plano, entonces vamos sacando las cosas en orden. Qué bueno que lo comentas, Negrete, porque fíjate que pues es lo que nadie espera morirse pronto. Todavía, aún con los años que ya cargamos, todavía como decimos, es que tenemos todavía muchas cosas que hacer. Sí, pero nadie te va a estar esperando a la hora que tú quieras. Y si hay que tener listo todo eso, para mí es un gran apoyo que tú hiciste al elaborar esa carpeta especial que todos debemos recordar. Y además, bueno, si hay nuevas personas que están sumando, porque ya ¿cuántos somos agremiados? Somos ahorita 124 agremiados. 124 agremiados, todos jubilados de la preparatoria número 7. Sí, hay como unos 5 o 6 que de oídas supieron lo bien que estamos organizados. Claro, yo digo lo bien, pues yo soy el que lo dirijo, ¿no? Pero los demás son comentarios de muchas gentes que han salido de nuestra agrupación de otras dependencias y me han pedido que si se pueden venir con nosotros, y con todo gusto los recibimos. Mira, sí, los recibimos. Cierto, sí. Entonces, pero la mayoría somos de la preparatoria 7. Ahí está. Pues fíjate que en estos términos siento yo que pues la labor que finalmente estás desarrollando ha sido una labor, desde luego, que hubiera sido si se te hubiera dado la oportunidad antes de hacer por los maestros, las maestras, que bueno, yo no lo dudo que siga habiendo problemas dentro de nuestras instituciones educativas en la universidad, donde bueno, pues hay muchísimos maestros y maestras esperando que se les haga justicia, y además con justa razón, porque muchos de ellos ya tienen hasta sus posgrados, y bueno, muchos pueden ofrecer para la formación de nuestros alumnos, nuestras alumnas, y qué lamentable que se siga manejando pues todo un sistema de favoritismos, y que bueno, pues debe haber siempre una norma, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ya se han olvidado de las actuales. Existe la norma existe, pero letra muerta. Pero me refiero a una norma ética. Ya. No, bueno, acá existe. Acuérdate que el derecho se forma de diferentes... lo consuetudinario. Y las costumbres, todo ese tipo de todo cuestiones. El aspecto axiológico. Exactamente, entonces sí le existe, pero es letra muerta. Es letra muerta. Pero yo te aseguro que si la quieres hacer valer antes, en la Junta 10 de Conciliación de Arbitraje, ahí es en donde se llevaba a cabo todas las peticiones que uno quisiera, salirte de la universidad jurídicamente para buscar tus derechos laborales, y los ganas. Los ganas. Fíjate, nomás digo, esto es importante. Ahorita yo ya no sé cómo está la cuestión, porque yo ya hace algunos años que ya me retiré de eso, y además hubo un cambio precisamente en el derecho procesal de carácter laboral. Hubo cambios, y en la propia ley laboral, ¿no? Tanto el derecho positivo tuvo que cambiar, y lo sustantivo también cambió, y en fin, pero bueno, nuevamente puede retomarse si hay algunas injusticias, ¿no? Bueno, el caso es que concluí mi periodo. Concluí mi periodo en mayo de este año, lo concluí, y ya era el segundo periodo, y yo dije, bueno, pues yo creo que ya hay que darle oportunidad a algún otro compañero. Lo hice, volví a hacer la misma mecánica, pero bien, de una manera formal, así para decirles, maestros, entrego todo bien. No me dieron la oportunidad. Me dicen, no, queremos que tú continúes. Esta es la tercera, entonces. Y entonces, nuevamente, pues yo fui el único que me postulé. ¿Cómo ven? Para el 2026, 2028. ¿Qué tal? Bueno, ahí está. Un claro ejemplo. Estoy por recibir el cargo, ahora que regrese la universidad y el sindicato de vacaciones ahorita, en donde ya entrego
entrego cuentas porque quiero que sepas que las cuestiones económicas son muy formales. Cada mes hay mucho cuidado, y hay mucha transparencia para cualquier persona que requiera, que tenga dudas. Aquí se tiene todo y todos los filtros por donde pasa esas cuestiones. Entonces, estoy pues en el tercer periodo para iniciarlo, y que ahora sí debe de ser el último, porque de acuerdo a nuestra norma sindical, nada más puedes en tres ocasiones, tú puedes ser representante. Sería el último, pero mira, de veras, sinceramente y ejemplar. Ojalá que con este tiempo se vaya preparando, pues ahora sí que otra generación, por decir, de esta generación de jubilados, pero alguien más que por ahí te siga y vea cómo las cosas las has sabido hacer, y que ojalá que entonces la próxima ocasión, si bueno, la vida nos lo permite, pues podamos ver cómo entregas a otra persona la responsabilidad de seguir defendiendo, como lo has hecho, los derechos de los compañeros y las compañeras, como siempre ha sido, y se te ha reconocido abiertamente. Creo que va a ser otro nuevo periodo que vas a emprender con el apoyo de todos, y que lo sepan de antemano. Roberto Elías Negrete Reyes ha dejado aquí una constancia, una memoria personal que se ha venido superando desde el punto de vista intelectual, profesional y humanamente. Lo ha demostrado, y qué bueno, Negrete, pues la verdad te agradezco mucho que hayas aceptado venir a hablar hasta de los aspectos muy personales, no íntimos, ¿verdad? Pero sí muy personales, que sí ameritan que los actuales jóvenes que nos observan vean cómo se pueden ir desarrollando las cosas. De los individuos que en un momento dado pudieron irse por otro rumbo, por otro camino, pero que siempre el ejemplo, la práctica, por ejemplo, en el deporte, que para ti fue algo muy característico, le ayudó mucho, y además, pues ya su preparación ya profesional como postulante del derecho, y además como profesor universitario que logra su posgrado también, y bueno, como siempre, pues como una fina persona que está para servir a todos. Muchas gracias. Sí, gracias por habernos visto y escuchado. Bueno, pues